Buenas tardes, amada Iglesia Bautista, Dios con nosotros. Qué gran bendición poder una vez más, amados hermanos, estar juntos en espíritu. Tal vez en presencia no nos es posible, pero en espíritu estamos unidos como cuerpo de Jesucristo. Gracias a Dios por este tiempo, esta hora, hermanos, que tendremos, amados hermanos, momentos de reflexión, recordando la semana de pasión que hemos estado el miércoles pasado. Explicamos lunes, martes y miércoles de la semana de pasión, y hoy, hermanos, vamos a recordar lo que sucedió este viernes, hermanos, la semana de pasión de Jesús, hermanos, y la expiación de Jesucristo. Una semana muy diferente a todos los años, hermanos. No recuerdo en mi vida, hermanos, haber pasado un Viernes Santo como ahora, pero damos gracias a Dios, hermanos, que estamos bien. Gracias a Dios que usted está bien. Gracias a Dios que tenemos vida. Gracias a Dios que estamos con la familia, amados hermanos, y podemos convivir con ellos y tener calidad familiar, hermanos. Tenemos necesidades, hermanos, de otros índoles, pero gracias a Dios que, hermanos, que Dios permite estos tiempos para poder estar con la familia, con los hijos, en el hogar, hermanos, más tiempo que antes. Un Viernes Santo muy diferente, muy distinto, pero bendito sea Dios. Dios da y Dios quita. Alabado y bendito sea el nombre de Dios. Nos permite ahora, hermanos, a través del sistema, a través de estos medios, hermanos, de sistemas que tenemos ahora, nos permite poder comunicarnos, nos permite poder escucharnos. Y, hermanos amados, vamos a hacer una oración, y para ganar tiempo en este tiempo de 3 a 4 de la tarde, tengo dos cosas, hermanos, que darles a ustedes, dos mensajes de Dios. Vamos a recordar primeramente, hermanos, las 7 palabras de Jesucristo, y después vamos a dar una reflexión acerca, hermanos, del propósito de la muerte de Jesús. Así que, hermanos, vamos en el nombre del Señor, acomódese, hermanos, mantenga su Biblia cerca de usted y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor y decirle: Señor, esta hora es para ti, esta hora es para tu gloria. Que abra nuestro corazón, que abra nuestra mente, que abra, hermanos, nuestro ser, nuestro sentir, que podamos ser sensibles a la voz del cielo, a la voz de Dios, hermanos. Que podamos dejar que Dios nos hable, que Dios nos instruya, que podamos dejar que el Espíritu Santo, hermanos, se manifieste en nuestra vida y que nos pueda enseñar lo que hoy tiene preparado para ti, amados hermanos. Tiene preparado cosas hermosas, cosas que Dios tiene preparado para ti cuando estemos reflexionando en las palabras, y cuando también en la segunda parte hablemos del propósito del sacrificio de Jesucristo. Acompáñame en una breve oración. Oremos. Dios eterno y buen Padre celestial, te damos gracias que como iglesia, Padre, como hermanos en Cristo, podemos estar, Padre, juntos, Señor. Padre, en espíritu, Señor. Nos es posible reunirnos personalmente, Señor. Por esto, Señor, esta situación que estamos pasando. Un Viernes Santo muy diferente, muy distinto, pero tú eres el mismo de ayer, de hoy y del mañana. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y no importa lo que esté pasando en nuestro entorno, no importa lo que esté sucediendo, Padre, en el mundo, tu nombre debe ser glorificado. Tu palabra debe ser predicada. La salvación de Jesucristo debe seguir extendiéndose independientemente de la situación, Padre, que estemos pasando aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos, Padre, que tenemos esta bendición de los medios, Padre, para poder llegar a los hogares de los hermanos, los hogares de tus familias cristianas, hogares, Señor, que amablemente, Señor, nos están escuchando y viendo a través, Señor, de este medio. Gracias, bendícelos a todos allá en el hogar de mi hermano, de mi hermana, de la familia, del joven, Señor, del niño que nos está viendo y observando y que está poniendo atención.
tu bendición sea derramada en todos los hogares de tu pueblo, en todos los hogares de nuestras familias, en todos los hogares de la colonia, de donde estamos, Padre, de donde vivimos, Padre. Sean bendecidos todas las familias en Cristo Jesús. Todas las familias son bendecidas y reciban la bendición de Dios. Ahora, Padre, nos encomendamos en tus manos para que, Señor, escuchemos de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, y a través de tu siervo, las reflexiones que hoy tenemos, Padre, a recordar el viernes de expiación, Padre, el viernes en que Jesucristo, Señor, expió y, Señor, pagó el pecado del mundo, Señor. Gracias por ello. Gracias, Padre Santo, que ahora con devoción, con respeto, con amor, con entrega, con espiritualidad, Señor, Padre, escuchamos tu palabra y la recibimos de tu parte, Señor. Tu palabra llegue, Señor, hasta el profundo del corazón de todo aquel que escucha, Señor, y que ve este video, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, te agradecemos y te pedimos tu bendición. Amén, amén. Alabado sea Dios, hermanos amados, amigos míos. Gracias a Dios por su presencia. Bienvenidos sean todos a esta hora de reflexión de la Semana Mayor, en especial del Viernes Santo, Viernes de Expiación. En medio de las 6 horas que Jesús, hermanos, expió el pecado del mundo, hermanos, comenzó desde las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde, como ahora estamos empezando el servicio, hermanos. 6 horas de expiación, 6 horas, hermanos, de tortura, 6 horas, hermanos, de sufrimiento, 6 horas, hermanos, en que Jesús, hermanos, estuvo pagando el pecado de usted, el mío y de todo el mundo. En esa expiación y en esas 6 horas, desde la hora tercera, hermanos, hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde, el Señor expresó 7 mensajes en la cruz. El Señor expresó 7 mensajes para la humanidad. 7 mensajes que hoy el Señor quiere que pongas atención, hermanos. Y seré muy breve en cada palabra, hermanos, para que podamos cubrir en esta hora las 2 reflexiones. En esas 6 horas, el Señor mencionó 7 mensajes. 7 cosas que hoy el Señor te quiere recordar a todo aquel que escuche este mensaje y a todo el mundo. Las primeras 3 palabras de Jesucristo tienen que ver con Cristo. Tienen que ver con lo que Cristo ofrece al mundo. Las primeras 3 palabras de Cristo, hermanos, tienen que ver con lo que Él ofrece al mundo, con lo que Él te ofrece a través de su muerte, a través de su expiación, a través de su sacrificio. Número 1, a través de su sacrificio, y en la primera palabra, hermanos, el Señor ofrece que a través de Él puedes encontrar el perdón de tus pecados. La primera palabra, hermanos, habla, hermanos, de un perdón divino al alcance de todos. Todos podemos y somos perdonados a través de Jesucristo. Recordemos su primera palabra, y usted lo puede abrir, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Vamos a disfrutar estas palabras breves, hermanos, pero que puedan sentir, que podamos sentir, hermanos, el objetivo de cada palabra. La primera palabra tiene que ver con lo que Cristo te ofrece. Cristo te ofrece un amplio perdón, un perdón divino de pecados para todos. A través de Cristo, tus pecados te son perdonados. Dice Lucas 23, 34. Jesús decía: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús oraba, Jesús clamó a su Padre, Jesús le pidió a su Padre el perdón divino para todos. El perdón de pecados, hermanos, está al alcance de todos a través de Jesucristo. Cristo ofrece el perdón de pecados a través de Él. La segunda palabra, amados hermanos, también tiene que ver con lo que Jesús te ofrece. Jesús te ofrece el paraíso.
Jesús te ofrece que a través de Él, a través de su muerte, a través de la expiación que Él hizo, te ofrece el paraíso. Y hermanos, podemos buscar allá mismo en Lucas, capítulo 23, donde lo tienen abierto, versículo 43. Vayamos al versículo 43 y leamos juntos, hermanos. Y hermanos, dése cuenta cómo Jesús en esta segunda palabra te ofrece el paraíso, hermanos. A todo aquel que cree en Cristo, Jesús le ofrece el paraíso a través de la fe en Él. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, hermanos, ofreció el paraíso a todo aquel que arrepentido viene a Él, como el ladrón, hermanos, que en su vida antigua, hermanos, tenía una vida fuera del camino y de los principios de Dios, pero que a tiempo, antes de morir, se arrepintió. Antes de pasar a otro mundo, hermanos, se arrepintió y miró a Jesús y le pidió perdón y le pidió la oportunidad y lo reconoció como el Salvador del mundo. Y hermanos, le pidió y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y hermanos, Jesús en ese momento le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra tiene que ver con lo que Jesús ofrece a todo aquel que arrepentido viene a Cristo. Te ofrece el paraíso, te ofrece estar con Él en el paraíso cuando partamos de este mundo. La tercera palabra tiene que ver con Jesucristo también. Tiene que ver con lo que ofrece Jesús, hermanos. En ese momento, en esa tercera palabra, hermanos, Jesús lo que menciona y lo que le dice a la humanidad a través de la tercera palabra es que, hermanos, se despojó de todo lazo que tenía acá en el mundo. Hermanos, su madre estaba aquí en el mundo y dice que Jesús la miró con ternura desde la cruz. Puedo pensar, hermanos, que le agradeció el ministerio que su madre hizo en la tierra por él. Pero en ese momento Jesús, hermanos, se despojó del lazo humano que tenía. Y por eso le dice a su discípulo: encárgate de ella. Y el Señor Jesucristo, hermanos, al hablar y al decir esto, estaba dejando libre todo lazo que tenía que en este mundo, en este caso su madre, para que Él solo pagara el pecado y Él solo sufriera el castigo por el pecado de la humanidad. Y a través de eso, solamente a través de Él, podamos llegar a Dios. Y que solamente a través de que Él sufrió en la cruz, hermanos, solo en la cruz del Calvario, podamos llegar a Dios. Él es el camino a Dios. Y por eso en la tercera palabra, hermanos, Jesús se desliga del lazo humano para cargar solo el pecado de la humanidad y así ser el único camino a Dios. Y la tercera palabra tiene que ver con lo que Jesús ofrece. Jesús es el camino a Dios. Es el único camino a Dios. Es el único que sufrió por ti. Es el único que murió en la cruz por ti. Es el único que expió el pecado de nosotros. Por lo tanto, es el único camino a Dios. Y en la tercera palabra lo encontramos en el Evangelio de Juan. Vayamos a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, hermanos, versículo 26 y 27. Juan 19, versos 26 y 27 nos dice: cuando vio Jesús a su madre, con qué ternura la vio, hermanos. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, a Juan, hermanos, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Se despojó del lazo que lo unía a su madre. He ahí tu hijo. Y le dice a su discípulo: he ahí tu madre. Yo voy solo a la cruz. Yo voy solo, como es
el plan divino de Dios, que dio a su Hijo unigénito. Yo voy solo a la cruz. Por lo tanto, yo soy el único camino al Padre. Así que, hermanos, en la tercera palabra, Dios ofrece al mundo. Lo que Cristo ofrece al mundo es que Él es el camino para llegar al Padre Celestial. La cuarta palabra, hermanos, si se dan cuenta, hermanos, son 7 palabras. 3 primeras que tienen que ver con lo que Jesús ofrece a la humanidad: el perdón de pecados, el paraíso donde Él está, y el camino al Padre a través de la fe en Jesucristo. El cuarto, hermanos, está en medio. Los 3 primeros, los 3 últimos y el cuarto en medio de las 7, hermanos. Y el cuarto, amados hermanos, es un mensaje a la humanidad. Un mensaje, hermanos, donde uno puede, amados hermanos, a la mitad de la expiación, y exactamente era la mitad de la expiación. Jesús empezó a sufrir desde las 9 hasta las 3 de la tarde. La mitad, hermanos, es las 12 del día. Es las 12 del día. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que en ese momento, al mediodía, hermanos, Jesús, hermanos, al mediodía, el Señor estaba con todo el peso, hermanos, con todo el peso. La Biblia habla, amados hermanos, de la hora novena cuando lo dijo. La hora novena son las 12 del día. A la mitad de la expiación, hermanos, Jesús, hermanos, sintió todo el peso del pecado del mundo. Y con esta palabra y con esta expresión está declarando al mundo que Él cargó el pecado de todos nosotros, como dice su santa palabra en el Antiguo Testamento. Él cargó el pecado de todos nosotros, y en la cuarta palabra estaba manifestando públicamente a toda la humanidad que en ese momento estaba pagando el precio, y estaba pagando el precio del pecado tuyo, el precio del pecado mío, el precio del pecado de la humanidad. Estaba sintiendo todo el peso, amados hermanos, del pecado de la humanidad. En medio de la expiación, Jesús clamó, hermanos, y dice Juan capítulo 19, versículo 28. Juan 19, capítulo 28, nos dice de la siguiente, hermanos, Mateo 27, discúlpeme, Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, verso 46. Dice la palabra: cerca de la hora novena, es la mitad de la expiación. Es la mitad, 12 del día. Jesús clamó a gran voz publicó, manifestó, testificó, declaró, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estaba clamando, hermanos. Esta expresión de clamor es porque a la mitad de la expiación, Jesús estaba pagando el pecado de toda la humanidad, hermanos. Él pagó el pecado de todo el mundo. En el medio de la expiación, hermanos, vemos cómo Jesús lo manifiesta y declara al mundo que ese momento estaba sintiendo todo el peso del pecado de la humanidad, hermanos. El Señor lo pagó todo, hermanos. El Señor lo sintió todo. De la quinta palabra a la sexta, las 3 siguientes tienen que ver con tu decisión por lo que Jesús hizo en la cruz. En la cuarta podemos entender que Jesús pagó, que Jesús le costó la salvación de la humanidad, que Jesús le costó. Por lo tanto, debe haber una reacción tuya y mía. Por lo tanto, debe haber una respuesta, ya sea negativa o sea positiva, ante lo que Jesús hizo a la humanidad. Y lo que Dios aquí persuade es que tome la mejor decisión. Si tú quieres, la humanidad quiere, no le hace caso al sacrificio de Jesús. Es locura y se respeta las decisiones. Pero lo que Jesús quiere y persuade en las últimas 3 palabras
Él queda en decisión tuya. Y el Señor lo que desea es que tomes la mejor decisión, que reconozcas lo que Jesús hizo por ti y por mí, que reconozcas de todo corazón lo que Él hizo en la cruz del Calvario por la humanidad. La quinta, amados hermanos, la quinta palabra, hermanos, queda en tu decisión. Cuando Jesús dijo allí en Juan 19:28, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice de la siguiente manera: después de esto, después de esa declaración que hizo Jesucristo, grande y poderosa, que Él pagó ya el pecado de la humanidad, y sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Y era natural que Jesús tuviera sed. Con todo lo que pasó durante la noche del jueves y toda la mañana y hasta la tarde del viernes, era lógico, era necesario satisfacer su sufrimiento. Y dijo: tengo sed. Literalmente, Jesús tenía sed, hermanos. Y la decisión de los que estaban alrededor de Él, en vez de darle agua, le dieron vinagre. Y hermanos, Jesús tiene sed de ti espiritualmente. Jesús ya pagó por ti. Ya pagó por ti tu pecado de la humanidad. Ahora Él tiene sed. Y tú tienes la decisión de satisfacer o no a Jesús. Si tú deseas, le puedes dar y seguir dándole vinagre. Y Él lo va a rechazar porque eso no quiere. Tú le puedes estar dando cosas al Señor que a Él no le agradan. Pero lo que Dios quiere es que esa agua fresca, espiritual, que puede calmar a Jesucristo, eres tú. Tú eres una gota de agua que refresca a Jesucristo. Tú eres una gota de agua que puedes ofrecer tu vida a Jesús, reconociendo que Él murió por nosotros, reconociendo que Él pagó por nosotros. Ahora nosotros debemos venir a Jesús y poder ser como esa agua que satisface a Jesucristo. Es tu decisión. Decide ser esa gota espiritual. Decide entregar tu vida a Jesús. Decide venir a Jesús. Decide poder satisfacer a Jesús. Él lo merece. Él ya pagó por ti. Lo menos que podemos hacer es entregar nuestra vida como una gota que satisface a Jesucristo. Es tu decisión. Y el Señor lo que quiere es que tú vengas a Él, que tú satisfagas esa sed que tiene de ti. Jesús te ama. Jesús tiene sed de ti. Jesús quiere bendecirte. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere ayudarte. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ven a Él como esa gota para ser bendecido por Él. Pon tu fe en Jesucristo. La sexta palabra, tiene que ver también con tu decisión. Tiene que ver con tu decisión. Aquí podemos ver, hermanos, en Juan 19:30, que el Señor menciona algo y que tiene que ver con tu decisión, porque el Señor, así como declaró y manifestó cuando estaba pagando tu pecado, así también Él manifiesta a gran voz. Y dice en el capítulo 19, versículo 30, hermanos, dice Juan 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es.
esa expresión de Jesús, consumado es. Te está diciendo a la humanidad, manifestando a la humanidad, que Él ha cumplido con toda la demanda que Dios Padre le había exigido, le había pedido, que toda la demanda que Dios Padre había pedido para que pueda quitarse el pecado de la humanidad a través de Cristo. Y solamente a través de Él, consumado es. Solamente a través de Él el pecado del mundo es quitado. Solamente a través de Él y por nadie más. Él ha consumado. Él ha terminado. No se requiere hacer nada más. No se necesita hacer otra cosa. Él ya lo hizo todo. Él ya cumplió. Él ya se dio. Él ya dio su vida por ti. Él ha consumido. Ha consumado. Hermanos, ha terminado bien. No dejó nada pendiente. Él terminó completamente toda la demanda del Padre Dios, de Dios Padre. De tal manera, hermanos, que solamente a través de Él y solamente por Él podemos ser salvos. Tú no necesitas de alguien más. Tú no necesitas hacer más que lo que la Biblia y Él te pide. Poner tu fe en Jesucristo. Solamente en Jesús estás completo. En Jesús alcanzas salvación. Acuérdate las 3 primeras palabras. En Jesús encuentras perdón de pecados. En Jesús entras al paraíso. En Jesús tienes el camino al cielo. Consumado es. No hay nada más que hacer. El hombre no tiene más que hacer. Más tradiciones y más rituales ni nada cosa. No es por obras, hermanos. El Señor lo ha consumado. El Señor lo ha completado. De tal manera que tú decides: Señor, vengo a ti por fe, porque no necesito de nadie más. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, y me entrego a ti y reconozco tu sacrificio y reconozco lo que tú has hecho y lo que haces por mí, y solamente tú eres suficiente para mi vida. Jehová mi pastor y nada me faltará, y no me falta nada si tú estás conmigo. Todo lo podemos en ese Cristo que nos fortalece, y la victoria está en Jesucristo. Consumado es. La decisión es tuya de poder poner tu fe en el Cristo victorioso, en el Cristo consumador, en el Cristo salvador, en el Cristo perdonador, en el Cristo que es el camino al cielo. Tu decisión es tuya. Esa palabra te recuerda que tú tienes la decisión. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Venir a Cristo, entregarte a Cristo, reconocer tu pecado, reconocer a Jesucristo como tu Salvador, y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, bendito su nombre de nuestro Señor Jesús, hermanos. Queremos terminar con la séptima palabra, amados hermanos. La séptima palabra también, hermanos, tiene que ver con la decisión final. Y Jesús, hermanos, Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, verso 46. Busquemos en el Evangelio. Entonces, Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta séptima palabra tiene que ver con tu decisión. Jesús encomendó su espíritu a Dios. Y tú sabes también, y lo que Dios quiere es que tú encomiendes tu vida a Dios a través de Jesucristo. Que pongas tu vida en las manos, como dijo el Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. ¿En dónde está tu vida, hermano? ¿En dónde está tu vida, amigo? ¿Quién sostiene tu vida? Jesús nos dio el ejemplo en esta última palabra y mensaje, que pongamos nuestra vida en las mejores manos, en las manos de Dios. Que pongas tu vida, que pongas tu ser, que encomiendes, que dependas de Dios, que pongas tu vida en las manos de Dios a través de Jesús. Encomienda a Dios tu vida, encomienda y pon en las manos de Dios
tu vida. Encomienda al Señor tu vida. Ven a Jesucristo. Abre tu corazón al Señor. Encomiéndate a Él. No hay otro ser en que puedas encomendarte. Jesús encomendó su vida en las manos de Dios. Y en las manos de Dios deben estar tus vidas. ¿Quieres llegar a Dios? Es a través de Jesús. Es a través del Cordero. Encomienda a Jesús, encomienda a Dios tu vida a través de Cristo. Quiero concluir con Juan capítulo 3, versículo 16. Allá en casa lo puedes repetir porque todos lo sabemos. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es su viernes de expiación, viernes en que debemos reconocer a Dios Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Reconoce el amor tan grande que Dios te tiene, que ha dado a su Hijo unigénito. Reconoce el sacrificio de Jesús, que ha dado a su Hijo unigénito. Reconoce el sacrificio de Jesús, que murió por ti, que murió por ti. Toma la mejor decisión, porque dice el versículo, para que no te pierdas, sino tengas vida eterna. Tú decides si quieres perderte en el infierno. Tú decides si quieres estar lejos de Dios por la eternidad, o tú decides si quieres tener vida eterna. Pero lo que tenemos que hacer es lo que dice el pasaje, para que todo aquel que en Él cree, tienes que creer en Jesús. Cree en Cristo, cree en Jesucristo y tienes vida eterna. Pon tu mano aquí en tu corazón y repite conmigo: Señor, reconozco tu gran amor hacia mí. Reconozco que me amas. Reconozco que soy pecador, pero reconozco también el sacrificio de Jesús. Reconozco a Cristo como mi único Salvador de mi vida. Y ahora tomo la decisión de recibirlo, de creer en Él, de poner mi vida en sus manos, de confiar en Cristo, para que tenga a partir de ahora vida eterna. Tenga y goce de la vida abundante que tú ofreces. Gracias, Cristo. Yo te felicito si hiciste esta oración en tu casa, allí en el lugar. Ahora eres hijo de Dios. Gracias a Dios por ello. Gracias al Señor. Vamos a tener una oración breve y vamos a aprovechar la segunda reflexión de este viernes. Padre, gracias, Padre, por los mensajes y las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Gracias, Padre. Muchas gracias. En Jesucristo. Amén. Abramos la Biblia, hermanos, y vamos a aprovechar estos 20 minutos que nos quedan para poder este año, cada año, hermanos, como pastor, hemos reflexionado de diferentes formas y diferentes maneras acerca del sacrificio de Jesucristo. Hoy queremos reflexionar en algo que sucedió cuando Jesús expiró. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Y hoy vamos a entender y a comprender ese simbolismo de que el velo del templo se partió en dos, de arriba hacia abajo. Vamos a buscar en la palabra de Dios, hermanos, allí en el Evangelio, hermanos, Evangelio de Marcos 15, Marcos capítulo 15, verso 37 y verso 38. Marcos capítulo 15, verso 37 y verso 38. Viernes de expiación. Y vamos, hermanos, a leer
este pasaje de la palabra de Dios. Marcos 15, versos 37 y 38. Leamos allí desde su casa. Disfrutemos la palabra. Dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, noten que enseguidas, hermanos, no fue al día siguiente, no fue a la semana siguiente, enseguidas, entonces el velo del templo se rasgó, se partió en dos, de arriba a abajo. Y vamos, hermanos, hoy a reflexionar en este suceso. ¿Qué tiene que ver el velo con la expiación de Jesús? Cuando hablamos de la expiación de Jesús, amados hermanos, la expiación, hermanos, es el que elimina la culpa y el pecado del mundo a través de una tercera persona, en este caso Jesucristo. A través de la muerte de Jesús, Jesús eliminó el pecado del mundo. A través de su muerte y de su expiación, Jesús eliminó el pecado de la humanidad. Por eso, hermanos, en el Evangelio de Juan, en los primeros capítulos, hermanos, en el capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el Cordero de la expiación, hermanos, y Jesús quitó el pecado del mundo. Hermanos, Él lo quitó para que el hombre pueda llegar a Dios a través de Cristo. La expiación es quitar de en medio el pecado. Y acordémonos, si hacemos un dibujo en la mente, Dios arriba, el mundo abajo, en medio está el pecado. Y dice la Biblia que el pecado nos separa de Dios. Y estamos separados por el pecado, hermanos. Y hermanos, lo que vino Jesús a hacer así, y pongan una cruz, hermanos, a Jesucristo en medio, y hermanos, y quitó el pecado, expió el pecado, la culpa del hombre lo expió, y dejó a Jesucristo en medio. Por eso dice la Biblia, hermanos, que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y la humanidad. Hay alguien en medio que permite que el hombre llegue a Dios, que permite que el hombre conozca a Dios, que permite que el hombre sienta a Dios. Ese que está en medio es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quitó el pecado, y Él se puso en medio para que a través de Jesús, hermanos, la humanidad y el hombre que ponga su fe en Jesucristo puede llegar a Dios, hermanos. Ahora hay libertad, hermanos, de poder llegar a Dios a través de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque el velo, hermanos, el velo en el templo dividía dos departamentos. En el templo de Dios, hermanos, había el lugar santo. Pensemos en un edificio rectangular, hermanos, y pensemos que al final del edificio, hermanos, tiene puesto una cortina, ¿sí? Una cortina, y atrás de la cortina, hermanos, es el tope del edificio, del templo, y ese lugar es el lugar santísimo. La cortina dividía el lugar santísimo, hermanos, donde el lugar santísimo, es decir, ahí está la presencia de Dios. Ese lugar simbolizaba la presencia misma de Dios, y nadie podía entrar a ese lugar, hermanos. Solamente podían estar alante de la cortina, que es el lugar santo. La cortina dividía el lugar santo al lugar santísimo. Algo impedía, hermanos, que el pueblo, hermanos, pueda llegar completamente al lugar santísimo. Esa es la cortina, hermanos. La cortina es como el pecado, hermanos, que donde el mundo, hermanos, no podía llegar a Dios, porque el pecado estaba interviniendo entre Dios y el mundo, hermanos. Y lo que Jesús hizo en expiación es poder quitar ese pecado y poder poner él como mediador entre Dios y los hombres, y ahora la humanidad con libertad puede llegar a Dios
a través solamente de Jesucristo. En este tiempo, cuando dice la Biblia que el velo se rompió, se partió en dos, amados hermanos, se abrió, quiere entender, hermanos amados, que ahora ese lugar que era privado, solamente cada año el sumo sacerdote, hermanos, podía entrar, cada año podía entrar a ese lugar para poder hacer, hermanos, sacrificio para el perdón de pecados del pueblo, amados hermanos. Una vez al año, durante todos los días lo hacían en el lugar santo, y allá los sacerdotes, hermanos, hacían sacrificios y hacían expiación diarios en la mañana y por la tarde. Un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, hermanos. Y hermanos, era por persona esto. Así que, hermanos, era una vida de sacrificios, una vida de muchas cosas, hermanos, para poder estar bien con Dios. Pero, hermanos, llegó el momento, el tiempo en que ese velo se tenía que quitar. Llegó el tiempo que ese velo se rompió para que el mundo pueda llegar a Dios, hermanos, y ahora es a través de Jesús. Llegó el tiempo, por eso dice la Biblia que cuando Jesús expiró, en ese momento ya el camino a Dios estaba libre. El camino a Dios está libre para todo aquel que cree. Toda gente tiene la libertad de llegar ahora al lugar santísimo. Todos podemos tener la libertad de poder tener a Dios en el corazón, de sentir a Dios, de glorificar a Dios. Hermanos, todos tenemos esa oportunidad ahora a través de Jesús. Eso lo enseña la palabra de Dios, hermanos, y busquemos en Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículo 11. Cuando dice, el velo se rasgó. Quiero enseñarles esto. El velo se rasgó. ¿Qué quiere decir? El velo se abrió. ¿Qué significa esto? Se abrió. Que el camino, hermanos, a Dios se abrió. Y que el hombre ahora puede llegar a Dios a través de Cristo. El camino se abrió, hermanos. Cuando el velo se rasgó, el camino se abrió, hermanos. Ahora todo hombre, hermanos, todo hombre, toda mujer, todo ser humano puede llegar a Dios a través de Jesucristo. Hebreos 10:11 nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad, ahora hay la libertad para entrar, noten, libres para entrar en el lugar santísimo. Antes no se podía. Una vez al año entraba el sumo sacerdote. El pueblo no podía. En un lugar santísimo. Pero ahora dice Hebreos, hermanos, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y a través de la expiación de Cristo, a través de la muerte de Cristo, ahora tú puedes tener a Dios en tu corazón. Ahora puedes tú vivir con Dios. Ahora tú puedes sentir a ese Dios vivo, omnipotente, poderoso, grandioso. Bendito su nombre. Ahora tú con libertad puedes decidir a Jesús, puedes decidir por Dios a través de Cristo. Y hermanos, el velo se rasgó. ¿Qué significa? Que el camino se abrió. Pero también dice que se abrió de arriba a abajo. Y yo quiero primero reflexionar en esto. Ese camino y ese velo no se abrió de abajo arriba. El camino a Dios, hermanos, el camino a Dios, hermanos, no se abrió de abajo arriba. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no se abrió de abajo para arriba? Dice de arriba abajo. Ya sé que el camino se abrió, pero hermanos, cuando dice no de abajo arriba, el camino se abrió no por ningún hombre. Acuérdense que la parte de abajo simboliza el hombre y arriba Dios. Los designios de Dios y los designios del hombre. Ese camino se abrió. Dios permitió que ese camino se abra a través de Cristo, hermanos, pero se abrió de arriba abajo. Entonces comprendemos, hermanos, que no se abrió de abajo arriba. De entender que, hermanos, que el camino a Dios no es por hombre. No es por hombre. Ningún hombre en la humanidad, aunque sea tan bueno y amable, hermanos, ni por un hombre, ni por obra de hombre podemos llegar a Dios. El hombre por sí mismo no puede llegar a Dios. El hombre, por sus rituales, por sus costumbres, por sus tradiciones, por su religiosidad, no puede llegar a Dios.
La cortina no se abrió de abajo arriba, como que digan el hombre tiene, las condiciones del hombre son suficientes para llegar a Dios. No, la cortina no se abrió de abajo arriba, porque, hermanos, el camino a Dios, hermanos, no es por hombre, no por obras. Dice Efesios 2:9, hermanos. Efesios 2:9 nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie, no hay ninguna persona en este mundo, hermanos, que digan es a través de esta persona, es a través de este ser, de esta mujer, de este hombre, de este joven, de este niño, porque ha hecho cosas, porque hizo maravillas, porque tuvo una vida muy bien, porque sabes que es bueno, hermanos, no por hombre, para que nadie se gloríe, no por hombre, ni por obra del hombre que pueda hacer. No hay nada que el hombre pueda hacer que te lleve a Dios. Eso es lo que significa cuando dice, no fue de abajo arriba, sino, hermanos amados, dice la Biblia que la cortina, el velo se abrió de arriba a abajo. Y eso significa, hermanos, que el camino se abrió por Dios, bajo las condiciones de Dios y no del hombre. La cortina y el camino a Dios se abrió bajo las condiciones celestiales, y a Dios le ha placido que a través de Jesús, su único hijo, podamos llegar a Él. No es porque a alguien, no es porque a mí me guste, o no es por gustos. El camino a Dios está muy bien claro. El camino a Dios, el Señor lo abrió con sus condiciones y no con la condición nuestra. Él puso su condición. El camino de Dios lo abrió a través de Jesucristo. Le ha placido darle el nombre más grande a Jesús, y en su nombre se dobla todo nombre que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Dios Padre le ha placido abrir el camino al cielo a través de Jesucristo, y no por lo que el hombre quiera hacer, ni porque el hombre esté haciendo, ni por lo que el hombre invente para hacer. Es a través de Jesucristo. Y amados hermanos, la Biblia nos enseña en muchos. Veamos lo que dice, amados hermanos, Hebreos 10:12, hermanos. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12, hermanos, nos dice esto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Ya no se requieren tantos sacrificios, ya no se requiere estar sacrificando a Cristo, hermano, ya no se requiere más sacrificios, más ritualismo, más de nada. Hermanos, Jesús una vez para siempre fue un sacrificio, un solo sacrificio por los pecados de la humanidad, y ahora se ha sentado a la diestra de Dios como el único camino al cielo, hermanos. Así que, hermanos, y en Timoteo, capítulo 1 Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5 nos dice, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios abrió el camino al cielo, hermanos, a través de Cristo. No hay otro mediador. No hay mediador, ni mediadora, ni mediadores, ni nada. La condición de Dios está muy bien clara, hermanos. El velo se abrió de arriba. Dios poniendo la condición de arriba abajo. Llegamos a Dios a través de Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el intercesor. Jesucristo, tienes que poner tu fe en Jesús para llegar a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que entregarte a Jesús y conocer a Cristo y recibir a Cristo para que conozcas a Dios. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de Cristo. Todo es a través de su Hijo, hermanos. En Él está la deidad y todas las cosas. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios abrió el camino al cielo con sus condiciones de Él, diciendo: Jesús es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Jesús.
tenemos que recibir a Jesús, reconocer su sacrificio, reconocer lo que Él hizo. Y hermanos, en Juan 17:3, el apóstol Juan manifiesta y dice, hermanos, de la siguiente manera. Juan 17:3, hermanos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, cuando Juan narra el sacrificio de Jesús, termina así, diciendo, el Señor abrió el camino. Dios abrió el camino para que podamos conocerle al único Dios verdadero. Pero para ello tengo que reconocer a Jesucristo, el Salvador, a Jesucristo, quien has enviado. Reconocer a Cristo, el Salvador del mundo, para que podamos creer a quien es enviado. Y hermanos amados, el velo se abrió, el camino a Dios está libre, y no bajo la condición del hombre, bajo la condición de Dios. Y Dios le ha placido que la vida eterna, el cielo, el paraíso, es solamente a través de Jesucristo. Yo te invito a que pongas tu fe en Jesucristo una vez más, a que pongas tu fe en Jesucristo, a que pongas tu fe en nuestro Salvador. Él ha hecho esto para que tú creas y pongas tu fe en Jesucristo y seas salvo, así como el ladrón fue salvo, así como el centurión, que en ese momento reconoció y vio todo esto, entendió que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y lo reconoció. Así como muchos creyeron en Jesucristo, así como gente, millones están creyendo en Cristo, así como yo creí en Cristo a los 12 años. Y es lo mejor que tú puedes hacer, poner tu fe en Jesucristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y te hará nueva persona, nuevo ser, nueva mujer, nuevo hombre, nuevo joven. Y las cosas viejas de la vida antigua pasen y todas son hechas nuevas para la gloria de Jesucristo. Una nueva persona, no con tus condiciones, sino con la condición de Dios, que fue a través de Jesús, si tú dejas tu vida y la encomiendas en Jesucristo. Reconoce, yo quiero concluir con esto. Reconoce tu pecado. Reconoce tu pecado. Reconoce el amor de Dios por ti. Reconoce a Jesucristo, quien murió por ti, y salvo serás. Y tienes vida eterna, y eres hijo de Dios. Y a partir de ahora que has hecho esta decisión, y a partir de ahora que has entendido esto, puedes vivir de aquí en adelante todos los días de tu vida que Dios te conceda. Vívela de la manera que nos enseñan las mujeres que estaban junto a la cruz. Vamos a terminar leyendo el final de la expiación de Jesús. Y dice allí la palabra de Dios en Mateo 27. Mateo 27, versículos 55 y 56. Termina la palabra de Dios narrando la crucifixión y muerte de Jesús de la siguiente manera. Mateo 27, versos 55 y 56. Y estaban allí, junto a la cruz, hermanos. Estaban allí, junto a Jesús, junto a la cruz. Estaban allí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Y quiero comentarte en corto que si tú has recibido a Jesús y has reconocido ahora como tu Salvador,
Vive a partir de ahora. Porque me puedes preguntar, pastor, ¿cómo va a ser mi vida a partir de ahora? Ahora que reconozco a Jesús. Aprende de estas mujeres. En otras versiones, en otros evangelios, les llaman las mujeres piadosas. A partir de ahora, empieza a vivir una vida piadosa. Una vida piadosa para Dios. Una vida piadosa haciendo 4 cosas que estas mujeres hicieron. Dice que estaban junto a la cruz. Y una vida piadosa, vive una vida piadosa a partir de ahora, hasta que Dios te llame o hasta que Cristo venga, que ya está cerca. Vive. Mantente junto a la cruz. No te alejes de Dios. No te apartes de Dios. No permitas que el diablo venga y te quite lo que has escuchado y lo que has hecho ahora, porque Él no quiere que seas salvo. Él te quiere en el infierno con Él. Él te quiere en el infierno allí con Él. Y ahora que, hermano, no permitas que te quite. A partir de ahora, mantente junto a la cruz. Mantente junto a Jesús. 2. Dice que estas mujeres vinieron de Galilea hasta Jerusalén. Y nos da a entender que eran unas mujeres fieles. Mantén tu vida fiel a Jesús. No importa lo que tengas que estar caminando o pasar. Estas mujeres pasaron necesidades de Galilea a Jerusalén caminando, o no sé de qué forma, caminando con necesidades, pero seguían fieles a Jesús. Mantén tu vida fiel a Jesús. 3. Estas mujeres dicen que seguían a Jesús. Seguían a Jesús. Y tú sigue a Jesucristo. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu corazón en Cristo. Todos los días de tu vida sigue. Sé un buen discípulo de Jesús. Sé un buen seguidor de Jesús. Un buen cristiano. Un buen hijo de Dios. Mantén tu vida en Cristo. Sé fiel a Cristo. Sigue a Cristo. Y por último, dice que estas mujeres le seguían sirviéndole. Vive sirviendo a Jesucristo. Que todos los días de tu vida te estés junto a Jesús, fiel a Jesús, siguiendo a Jesús y sirviendo a Jesús. Vale la pena. Cristo te ama y quiere vivir en tu corazón. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por escuchar el mensaje de Dios. Yo te espero, si Dios permite, el próximo domingo a las 10 de la mañana. Y vamos a recordar y vamos a reflexionar acerca de la resurrección de Jesucristo. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos, amada iglesia. Un abrazo desde aquí. Y acuérdense, todos en casa y Dios con todos. Bendiciones.